Ahora, a veces el docente puede resolver lo que le pasa a ese chico cambiando estrategias, dándole más tiempo, o ¿cuándo es necesario que haga ya una consulta psicopedagógica? No, esa es una pregunta re interesante y difícil también, porque yo creo que el docente tiene un papel primordial frente a las dificultades de aprendizaje, que tiene mucho para hacer. En primer lugar, creo que tiene que tener muy en cuenta cuáles son los ordenadores psíquicos del aprendizaje y que en este sentido están buenos los diálogos permanentes que uno puede establecer con la escuela, con la maestra particular, de repente de un paciente, ¿no? Porque a veces es interesante poder hacerles comprender y ayudar en este diálogo a entender cuáles son los ítems los requisitos que organizan el aprendizaje, que tienen que ver con estar atento a qué pasa con el afecto y la curiosidad, a qué pasa con la fantasía y la creatividad. Y en tercer lugar, ¿a qué pasa con las posibilidades ordenadoras del pensamiento, ¿no? Creo que un docente tiene que tener recursos en el sentido del afecto y la curiosidad para convocar, para interesar, ¿no? Para hacer propuestas atractivas en el aula y ver cómo cada niño responde frente a esto. Digo sí que quiero cuando me pregunta de algo, si yo quiero. Digo no, no quiero cuando no la entiendo y siento un desconsuelo. Camina así, con los botones arbolados, cerquita mío como mami cuando vamos al mercado. Señorita María, se manchó el delantal, la manzana está verde, San Martín no da más. Si los Andes se cruzan, yo me animo a cruzar. Si Belgrano me presta la bandera y el mar. Señorita María, yo le puedo explicar, San Martín y Belgrano no se cruzan jamás. Una arranca en Boedo, la otra cerca de acá. La manzana si es roja, yo quisiera probar. Incluso hasta qué punto el docente promueve, habilita el intercambio y la socialización, ¿no? Desde ya, que ese es otro tema, ¿no? El del semejante, que en los niños con problemas de aprendizaje, estas rivalidades esperables y estas diferencias y la alteridad que la misma escuela aporta, muchas veces también es parte de su problemática de aprendizaje cuando no pueden relacionarse con mayor ductilidad con los demás, cuando no pueden enriquecerse con las diferencias. Y me parece que cuando se terminan las estrategias docentes tiene que ver con cuando un docente ya ha hecho las adaptaciones curriculares o metodológicas, ¿no? Y estas tendencias rígidas de las que hablo insisten y donde me parece que es necesaria la interconsulta o la derivación clínica, en aquellos casos en donde es claro que hay tendencias previas de las que hablaba al principio, tendencias previas, rigideces que tienen que ver con aspectos de la subjetividad y no solo con los recursos cognitivos o intelectuales de un niño, ¿no? Nombraste hace un momento a la maestra particular. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre el trabajo que hace una maestra particular y un psicopedagogo? Bueno, yo creo que el psicopedagogo brinda un espacio, cuando trabaja desde lo clínico, brinda un espacio de resguardo y de intimidad, ¿no? Para trabajar qué de lo histórico y qué de la oferta que ha recibido este niño se actualiza de un modo precario y sufriente en sus producciones actuales, ¿no? En sus formas de aprender actuales. La maestra particular me parece que trabaja más bien con las modalidades, ¿no? Y que un psicopedagogo puede... o con la tarea del día a día. Exacto, con la tarea del día a día, más involucrado en lo escolar. Y me parece que un psicopedagogo trasciende lo escolar en el sentido de poder trabajar sobre las modalidades, ¿no? De simbolización. Acá, por ejemplo, una cosa que es interesante es cuando estos diagnósticos que a veces uno escucha con mucha
frecuencia como la dislexia o la desatención, un psicopedagogo creo que tiene las herramientas para pensar la singularidad involucrada en cada problemática de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está trabajando con un niño con un diagnóstico de dislexia, ¿no? Entendido como una dificultad para la lectura, por ejemplo, es válido preguntarse si ese niño no puede leer porque tiene dificultades para comprender, o si no puede leer porque no hay posibilidad de ingresar sentidos diferentes a los propios, o si no puede leer porque hay una dificultad fonológica en juego para el entendimiento de los fonemas. Es decir, hay en un mismo problema, que quizás una maestra particular puede trabajarlo desde lo escolar, me parece que el espacio psicopedagógico lo que abre es la oportunidad de profundizar en la singularidad de cada caso, ¿no? Bueno, muchas veces desde las instituciones educativas hay mucha ansiedad porque los chicos vayan progresando, vayan teniendo logros. ¿Cómo es la relación del psicopedagogo con la escuela, con el docente? Bueno, lo que se observa a través de estas producciones siempre, ¿no? Nosotros las narraciones, los escritos, los dibujos de los chicos los entendemos como las marcas donde uno puede ir encontrando estas modulaciones, estas transformaciones, ¿no? Y es interesante observar cuando estas formas rígidas, habituales, ¿no?, de cada niño empiezan a mostrar pequeñas cosas muy puntuales de transformación, ¿no? Por ejemplo, estos chicos de los que hablaba antes con mucha tendencia a la descarga y a la impulsividad, cuando de repente uno encuentra un tiempo diferente de dedicarse a la tarea, el agregado de detalles a un dibujo, la posibilidad de detenerse para organizar una historia. O chicos con producciones muy sobreadaptadas y muy mecanicistas, como decimos, que son los chicos por los que menos se consulta, porque también hay problemáticas de aprendizaje un poco silenciosas que no afectan tan radicalmente el rendimiento escolar y que tiene que ver con aquellos chicos que también nos preocupan mucho, donde uno ve aprendizajes como muy acomodados a lo que se espera. Claro, por ejemplo, estudiar de memoria o resolver operaciones matemáticas, pero no un problema. Sí, que son los chicos que suelen tener más dificultades, yo creo, cuando acceden a la escuela secundaria, ¿no? No tanto en la primaria, donde se trata más de adquirir códigos sociales compartidos, y eso pueden hacerlo, pero ¿qué pasa con la imaginación? ¿Qué pasa con la creatividad? Entonces, cuando en esas producciones tan cliché y esquemáticas uno empieza a ver aspectos subjetivos, chicos que cuentan algo de su propia historia, que utilizan, por ejemplo, la escritura no solo para el dictado y la copia, sino para producir un texto propio. Esas son pequeñas transformaciones. Claro, cuando empiezan a mostrar curiosidad por el entorno. Bueno, Victoria, sos autora del libro Transformaciones en niños con problemas de aprendizaje. Está prologado por la doctora Silvia Slemenson, dirigido en principio a psicopedagogos, pero también seguramente de interés para los docentes. El índice, aprendizaje y subjetividad, los niños que no aprenden, el trabajo clínico con los niños con problemas de aprendizaje y hacia el final
transformaciones en la clínica psicopedagógica, que es a lo que hicimos referencia también. Gracias. No, gracias a vos. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender, reconocernos como necesarios, con derecho a crecer, para hacer crecer